La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué hay detrás de todos los ataques que estamos viendo en su contra y por qué? Lo digo porque en los últimos días la han querido vincular con investigaciones por narcotráfico, con gente metida en mafias. ¿Qué es lo que hay allí? Indicándole a los colombianos que hay un complot o hay una estrategia para empezar con, yo creería que con 3 grandes estrategias. La primera estrategia es volverme a mí mafiosa cuando yo tengo una carrera de 30 años de solo trabajo técnico. Esa estrategia la sabe el presidente. Y el presidente, por supuesto, que lo que está haciendo aquí es intentando generar todo un ambiente, y precisamente esta semana, para desprestigiar a una funcionaria de 30 años de ejercicio. ¿Me está diciendo a mí mafiosa? Más bien porque no revisamos los hechos en Colombia y miramos si desde la Casa de Nariño lo que se está haciendo es proteger a los narcotraficantes en Colombia. Eso sí es un tema que deberían de estarlo diciendo, no solamente desde la Casa de Nariño, sino desde el mismo gobierno. Yo no soy ninguna mafiosa y el fiscal general ya me lo había advertido. Sin embargo, en este orden de decir, hombre, ¿cómo un presidente se va a meter en semejantes situaciones de generar una estrategia de esa naturaleza? Esa es la primera. La segunda, ya en Colombia, Vicky, no hay ningún problema y es normal que se sigan a las personas, que se le tome fotografías, que se hagan videos, y eso es normal para las instituciones, que deberían ser anormal, porque entonces quienes de una u otra forma aplicamos la ley contra narcotraficantes y contra quienes las infringen, entonces somos perseguidores de ¿quién? ¿Del gobierno? Y entonces aquí viene la segunda estrategia. Vamos a empezar a estructurarle a Marta Mancera, vicefiscal general de la Nación, una carpeta para judicializarla. Cuidado. En Colombia no se puede judicializar a una persona con solamente declarantes o testigos de tercer grado o de oídas, como dicen algunos. Y ahora la tercera estrategia, Vicky, si no les queda otro camino, ¿cuál será? ¿La de asesinarme? ¿La de ponerme una lápida encima como lo acaba de hacer el presidente de la República? Con todas las manifestaciones del fin de semana, diciendo de que sí, que efectivamente están cooptadas las instituciones. Está cooptado es el gobierno, el que está cooptado es el presidente. Y a mí me da muchísima pena. Si alguien me quiere decir que cómo yo lo sustento, con mucho gusto yo lo sustento desde Buenaventura, donde la situación es delicada. Hay gestores de paz de Buenaventura que siguen con el control total del puerto y no pasa absolutamente nada desde el gobierno. Y me van a decir que soy yo la que yo estoy realizando una situación de estrategia para que los narcotraficantes se sientan cómodos. Cuidado, señores, fui yo la que firmé el que no se pueden levantar las órdenes de captura en Colombia contra narcotraficantes pertenecientes al Clan Golfo o a las otras estructuras hasta que no exista una ley de sometimiento colectivo. Vicky, esas son las 3 estrategias que tienen hoy. Sí. Y hoy es normal todo. Vicefiscal, usted ha dicho aquí cosas muy graves y yo quiero que la gente comprenda cada una de ellas. Déjeme empezar por la primera. Y la primera es, y se lo pregunto directamente, ¿el presidente Gustavo Petro está detrás de un complot contra la vicefiscal Marta Mancera desde Palacio, sí o no? Sí, y se lo voy a decir de esta forma. 4 de octubre, en un discurso que dio el presidente de la República, donde indica que hay persona o una persona detrás que no quiere que se nombre una fiscal autónoma e independiente, que les da miedo que esa situación suceda, que no es el doctor Francisco, sino que hay otros sectores y otras personas. Y al día siguiente, sorpresa, hay un medio de comunicación escrito que dice, desde Palacio, y Petro dice que la que está atrás es Marta Yanet Mancera. Respete, presidente, porque a mí me da muchísima pena. Llevo 30 años trabajando como servidora pública y como servidora pública le he dado resultados a Colombia, pero resultados con aplicación de la ley. Y esto no solamente está pasando desde el 4 de octubre, venía ya pasando desde el principio de año, cuando yo entregué y envié el documento, razones jurídicas por las que no se podía suspender las órdenes de captura del Clan Golfo. Que, ojo, en el Clan Golfo habían 2 personas, de las cuales tienen el control de Buenaventura.
Y hoy me va a decir que yo soy la mafiosa, con supuestamente protegiendo a un investigador criminalístico 2, que ni siquiera es directivo. Y me va a decir a mí que yo soy la que estoy protegiendo. Más bien digamos, ¿quién está protegiendo a los narcotraficantes en este país? ¿Quién? Porque no soy yo. ¿Quién? Desde la Casa de Nariño. Mire, y uno dice, Marta Diana, eso es muy grave lo que usted está diciendo. No, no es grave lo que estoy diciendo. Cuando se hubo la estrategia del lavado de activos para los puertos, que se suponía que era el cambio de metodología para poder que Colombia sepa la verdad, verdad que no le interesa a la Casa de Nariño, porque nosotros la metodología sí la tenemos para poder desarticular y desmantelar las situaciones mafiosas que hay. No hay una sola policía judicial que hayan nombrado extra para poder nosotros aplicar la metodología y decirle a Colombia la verdad de los puertos. En Buenaventura, lo poco que se ha podido hacer es con los recursos mínimos que tenemos en la Fiscalía General de la Nación. Pero sí le puedo decir que hemos incautado más de 1 billón de pesos en Colombia con relación al lavado de activos en puertos. Ahora, narcotraficantes, ahí están. Y los hemos venido persiguiendo, no solamente en Buenaventura, sino en todo el país. Entonces hoy, la que aplica la ley es la que les está generando una serie de situaciones que no son de gusto del presidente de la República. En Colombia hay una constitución y en Colombia se cumple y hay unas leyes que se aplican. Sí, vicefiscal, le insisto en algo que también es muy delicado y grave que usted está diciendo, que desde la Casa de Nariño, o mejor dicho, usted lo ha dicho, el propio presidente está protegiendo narcos. Por favor, déjeme insistirle en eso. ¿Qué quiere decir con eso? A ver, lo ha dicho el señor fiscal general de la Nación cuando empezó el tema en enero. Acuérdense, 11 de enero. El 11 de enero llegan 2 peticiones a la Fiscalía General de la Nación para suspender las órdenes de captura de 2 estructuras criminales. Una, las AGC, con 8 personas, de las cuales varios de ellos tenían orden de extradición, y los de Conquistadores de la Sierra. Otros narcotraficantes que igual están hoy apoderados de lo que es parte de la costa del Caribe. Cuando estamos diciendo que cómo lo demuestro, el presidente solicitó levantamiento de órdenes de captura de extraditables. ¿Quién firmó el oficio? Para decir, no se puede en Colombia suspender las órdenes de captura de quienes no tienen un estatus político, como lo tiene el ELN, como lo tienen las disidencias, y que por tal razón, esas son situaciones de las cuales tiene que regular a través de una ley de sometimiento. Pero claro, como no gusta el gobierno de procedimientos judiciales estandarizados y con el debido respeto de las garantías constitucionales de quienes intervienen, entonces me volví una enemiga del gobierno. No contentos con eso, se viene la ley que permitía en el Código Penal la modificación de varios artículos, y entre esos lo que tenía que ver con el tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Nos opusimos, y obviamente que somos una unidad de criterio de gestión, no porque nos parezca, sino porque la Constitución dice que la unidad de gestión en la Fiscalía es una. Y esa unidad es que no era posible que nosotros le diéramos garantías a los que están traficando insumos para procesar clorhidrato de cocaína. Tercero, en la lucha contra el narcotráfico, vamos al Consejo Nacional de Estupefacientes y una de las propuestas es levantar la autorización para que tengamos libertad en Colombia del tránsito de algunas sustancias que son para el tráfico, para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, como cuál, como el cemento. Nos opusimos también como institución y lo dijimos, esa clase de lucha no es. Tercero, cuando empezamos a ver que bajaban las incautaciones de clorhidrato de cocaína, de lo que es uno de los frentes de lucha que siempre hemos tenido, porque están en el Código de Procedimiento del Código Penal como delitos. Y cuando empezamos a ver cómo bajaban, inmediatamente salió el señor fiscal general de la Nación con unidad de criterio de la Fiscalía General de la Nación a decir, ¿qué pasa con las incautaciones? ¿Ahora vamos a permitir la salida de sustancias estupefacientes de Colombia? Fue esta fiscalía que emprendió todas las alertas con relación a eso.
a las incautaciones de sustancia estupefaciente. Y luego viene otra de las situaciones delicadas: no capturar a quienes están dirigiendo las estructuras criminales en Colombia. Y eso sí que sabemos nosotros, porque cada vez que sacamos una orden de captura dicen no, porque estamos en diálogos. No se lo dicen al país. ¿De quién? ¿De quién es la responsabilidad de capturar a los narcotraficantes y a los delincuentes? La Constitución política dice, querido periodista, que el máximo jefe de las fuerzas militares es el presidente de la República. Y si los militares, llámese ejército, policía, no entran a las zonas, ¿como quién entonces está dando la orden? No me miren a mí. Yo no soy la narco aquí. A mí me respetan y respetan el ejercicio de 30 años en los que yo he puesto mi vida muchas veces en riesgo para poder darle resultados a los colombianos. Usted también ha dicho algo muy delicado, y es que están buscando desde Palacio, en cabeza del presidente Gustavo Petro, hacerle una carpeta para judicializarla. ¿Cómo es eso, vicefiscal? Hombre, vámonos a la carpeta que me intentan hacer con el caso concreto de 2 agentes encubiertos que tuvieron la orden de un fiscal para que penetrara unas o varias organizaciones criminales. Y esos agentes no dicen nada en sus informes ante el fiscal de que hay un supuesto servidor público en Buenaventura que está realizando actividades que conocieron de ese hecho como agentes encubiertos, pero nunca se lo dijeron al fiscal que tenía el caso. Pero hoy entonces dicen que la vicefiscal conocía, y que como conocía, entonces la que está protegiendo a los criminales es Marta Mancera. Entonces, ¿qué voy a esperar, Vicky? ¿Que me judicialicen con solo declarantes y con suposiciones? ¿Y con fiscales que no tienen, con todo respeto, quien presenta mi denuncia a la delegada ante la Corte Suprema de Justicia? Perdóneme, su experiencia es mínima en Colombia, no tiene ni idea del valor probatorio que tiene cada uno de los temas que debe llevarse ante un juez. Me van a llevar con una declaración de un tercero, me van a judicializar sin pruebas, con testigos falsos. Ya Colombia pasó por ahí, Vicky, y hoy volvimos otra vez a las carpetas de fundamentar los hechos corruptos de una persona con declaraciones de personas que no tienen ni una sola evidencia que respalde que el conocimiento que yo tenía era mi obligación de ir a investigar. ¿Por qué más bien no empezamos por decir que los investigadores que salieron este fin de semana son los que están incursos en el prevaricato por omisión? Yo no era la que tenía la agencia encubierta. Entonces, Vicky, ya esta es la segunda estrategia que ya estoy notando que empezó a formarme una carpeta con testigos falsos, con información tendenciosa, y sobre todo para decir que yo conocía y que yo estoy protegiendo a un directivo de la Fiscalía. Por Dios, es un investigador criminalístico 2. Ningún directivo es. Entonces, ¿a dónde vamos? Entonces les falta la tercera, Vicky. Y ya vamos a hablar de esa, perdóneme, Jairo, ya vamos a hablar de esa tercera, pero hay algo muy importante, Jairo. Sí, quiero que nos explique lo de Buenaventura y de lo de los agentes. ¿Quién es este señor que dicen que es director? Pero Jairo, antes, por favor, ¿quién es la fiscal o el fiscal que presentó y que la denunció a usted, que la vinculó con esto, que dice usted que no tiene las capacidades? Hombre, Vicky, uno en Colombia lo investigan con testigos directos de los hechos. Los testigos directos de los hechos es quién lo vio, cómo lo vio y en dónde lo vio. No. La señora Angélica Monsalve se presenta con un documento y dice ¿qué le contaron? En Colombia, perdóneme, eso se llama testigo de referencia. Pero que a ella le contaron una cosa gravísima, que tiene que ver con que la vicefiscal general de la Nación sabía de un servidor público que estaba realizando actos de narcotráfico y de armas en Buenaventura y que lo pretendí proteger. Falso. Primero porque yo no era el agente encubierto. Ella presentó lo que dijeron 2 agentes encubiertos. Pero fuera de eso, en este caso también se le olvidó decir los agentes encubiertos o los servidores que se reunieron con Monsalve que habían 2 narcotraficantes ya condenados por concierto para delinquir, donde dijeron
cuál era la actividad ilícita con los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación que hoy afrontan un juicio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiénes son los narcos acá? Sí. ¿Y la fiscal tiene algo personal con usted? Claro. Se ha dedicado, ¿De qué se trata eso? Se ha dedicado a desprestigiar el nombre que tengo construido desde hace 30 años. Y entonces ahora la bandida soy yo cuando, perdóneme, ella es la que está presentando con testigos de referencia un hecho que ni siquiera es cierto. Y entonces la señora Monsalve se ha dedicado a recoger por todo el país quién tiene información que podamos judicializar a la vicefiscal. De eso yo tenía conocimiento, Vicky. Pero nunca me imaginé que iba a ser la construcción de una carpeta con un testigo de referencia. Eso es grave en Colombia. Y eso se volvió en Colombia que no pasa nada porque eso ya se volvió como que se puede hacer sin ningún problema. La verdad en Colombia no se construye sobre la base de los pareceres de las personas, sino sobre la transparencia de la aplicación de la ley. Que no se les olvide que en Colombia hay código de procedimiento penal, hay código penal y hay una constitución que me ampara. Vicefiscal, usted ha dicho dos cosas en esa tercera estrategia que dice usted ha detectado y que ya tiene muy claro. Y es que, por un lado, podrían llegar a pensar en asesinarla, cosa que me parece una denuncia supremamente grave, más si está vinculado en todo este complot, como usted lo ha dicho, la Casa de Nariño y el presidente. Y dos, usted habló de seguimientos. ¿La están siguiendo? Mire, Vicky, refresquemos un poco la memoria. En estos días pasó una situación que incluso usted misma la publicó. Y dijeron que no había problema, que eso se podía hacer. Y eso se lo hacen a través de una acción que tiene que ser con amparo legal, con respeto al debido proceso. Pues, ¿qué le van a hacer a uno? Por supuesto que me están siguiendo, por supuesto que están tomando fotografías, por supuesto que están haciendo videos. Y lo peor de todo, Vicky, es que yo salgo de vicefiscal general de la Nación y yo no tengo seguridad. Usted sabe lo que acaba de hacer el señor presidente de la República al decir que las instituciones se están cooptando y que ahora se está permitiendo el negocio del narcotráfico en Buenaventura. Pues ponerme una lápida a mí y a mi familia. Por eso, si hoy en adelante le sucede algo a mi familia o me sucede a mí, el responsable no es solamente el que lo hizo, sino el que lo originó a través de toda su estrategia. ¿El presidente Gustavo Petro? Totalmente de acuerdo. A mí me da mucha pena, pero usted hoy deja la seguridad suya y de su familia en manos del presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro. Si a usted le pasa algo o a su familia, usted lo responsabiliza a él. Por supuesto. Vicky, yo no había salido porque el respeto a las instituciones, el respeto a la dignidad de un presidente, pero yo ya no puedo seguir soportando que ya van en la segunda estrategia, judicializarme. Entonces, ¿qué me falta? La tercera. Y entonces la pregunta que se hace, Vicky, es ¿y esto por qué? ¿A razón de qué? Vicky, yo no soy de nadie. Yo me construí en una fiscalía general. Yo no tengo partido político. Yo no soy de ningún fiscal. Yo soy una servidora que cumple su función. Pero sí que es raro, Vicky, que esta semana la situación del país es una formulación de imputación al hijo del presidente. Y usted sabrá, Vicky, que la ambicionalidad se soporta sobre la Vicefiscalía General de la Nación, que debe tener el deber de evaluar y hacer seguimiento a los casos que son de suma relevancia para Colombia. Y ahí se aplicó la ley. Segundo, respeto por la Honorable Corte Suprema de Justicia. La Honorable Corte Suprema de Justicia deberá elegir la fiscal general de la Nación, pero con unas garantías objetivas, con independencia, con autonomía y con la tranquilidad de la Corte Suprema de Justicia, y no poniéndome a mí en el fuego cruzado entre los buenos y los malos. Y por supuesto, Vicky, que el irrespeto a la Corte es decirle que debe nombrar ya, porque la mafiosa de Marta Llané no se puede quedar.
Presidente, respéteme. Yo no soy ninguna mafiosa. Ni me he sentado con delincuentes, ni he hecho pactos con nadie. Lo único que he hecho es aplicar la ley. Y en eso me voy a sostener hasta el último día que sea servidora pública de la Fiscalía General de la Nación. Estamos a puertas de una guerra civil, pero no entre colombianos, sino entre estructuras criminales y una ciudadanía absolutamente indefensa. Bueno, yo creo que todos coincidimos en la necesidad de apoyar a la comunidad guayú y a los amigos de La Guajira. Pero parece que el que está en otra página es el presidente, que les manda carrotanques sin agua y sin quien maneje. Y ahora les manda agua, pero tampoco quien los maneje. Al mejor estilo de Bogotá con los camiones de basura, que creó prácticamente un detrimento patrimonial con corrupción e ineficiencia. Es que este gobierno de verdad no da pie con bola. Tenemos que contrarrestar el lobby que la izquierda radical en Colombia ha hecho internacionalmente durante los últimos 20 años, pretendiendo reescribir la historia, pretendiendo validar discursos falsos del Estado, del supuesto Estado fallido. Y lo que es evidente es que el mundo entero tiene que saber la verdad de lo que hoy está pasando en Colombia. Primero, Petro no es una víctima, es un victimario. Es él el que está creando la crisis institucional, la ruptura institucional para desviar la atención de su fracaso como gobernante y de los escándalos que lo comprometen a él, a su familia, a su círculo cercano, escándalos absolutamente graves que prácticamente se derivan de confesiones de su gente cercana sobre ingreso de recursos de paramilitares en su campaña, financiación ilegal, irregular, violación de topes. Y que le quede claro al mundo entero y a los colombianos, ningún colombiano debe gozar de impunidad ni estar por encima de la ley, así sea el presidente de Colombia. Pero ¿qué le quedó claro a la OEA? ¿Qué le quedó claro al Congreso de los Estados Unidos? ¿Qué le quedó claro a los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos? Que Petro no va a ser víctima de un golpe de Estado. No hay ningún interés en violar la democracia para hacerle daño a una persona. Por el contrario, somos nosotros los que defendemos la democracia. Le dejamos claro a Almagro, a los congresistas demócratas y republicanos, a los funcionarios del Departamento de Estado, a los tanques de pensamiento y fundaciones a las que tuvimos la oportunidad de hablar con ellos. Nosotros no estamos representando solo al Centro Democrático, sino a todos los colombianos de diferentes ideologías que coincidimos en una sola necesidad: defender la democracia colombiana. Es que el último episodio, el ataque a las Cortes por parte de militantes de este gobierno con banderas del M-19, es un insulto a los colombianos. Los mismos que incendiaron el Palacio de Justicia hace 40 años hoy protestan de manera violenta al frente de las Cortes. Es que es evidente que el gobierno, y particularmente Gustavo Petro, pretende atropellar la administración de justicia. Es lo que ha buscado hacer en estos años, extralimitarse en funciones. Pero ojo, colombianos, lo que le quedó claro al mundo entero también es el daño en materia de seguridad que Gustavo Petro está haciendo. Denunciamos en Washington, y lo hacemos desde este micrófono: en Colombia estamos a puertas de una guerra civil, pero no entre colombianos, sino entre estructuras criminales y una ciudadanía absolutamente indefensa. Porque Gustavo Petro se ha dedicado a fortalecer las estructuras criminales, ofreciéndoles impunidad y dádivas. Es que no hay un solo departamento de Colombia que no esté sufriendo lo que implican estos grupos terroristas, estos grupos criminales, estas organizaciones armadas. El Clan del Golfo ya llegó a 392 municipios en presencia, el ELN a 231 municipios y las FARC a 299. Es decir, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, se estima que en más de 400 municipios hay control territorial de estas organizaciones. ¿Cómo es posible? Le pedimos incluso a la OEA que la MAP-OEA, la misión de apoyo para el proceso de paz en Colombia, denunciara lo que aquí está pasando. Es que llevamos exactamente 264 líderes asesinados, 133 masacres y 441 víctimas de estos criminales. Y resulta que el gobierno guarda silencio. Hace unos años se rompían las vestiduras, se las rasgaban, haciendo campañas internacionales, pero hoy guardan silencio. Queda claro que quienes hoy gobiernan no les importa la vida de los colombianos, lo que les gusta es hacer política con la muerte. Son ellos los que han reivindicado la violencia como herramienta para llegar al poder. Son ellos los que han ejercido la violencia para aterrorizar a los colombianos y para conseguir prebendas y beneficios. Ahora, la fuerza pública absolutamente amarrada de manos y de pies por cuenta de este gobierno. Es que no solo lo decimos nosotros, sino además
¿Cómo es posible que de acuerdo a Indepaz, por ejemplo, de acuerdo a la Fundación para las Ideas de la Paz, la fuerza pública en combates y bombardeos contra grupos armados han disminuido en un 50% prácticamente? El gobierno está más preocupado por levantar las órdenes de captura de los criminales que por someterlos a la ley. Que quede claro que la paz no es excluyente con la seguridad. Es más, el fin último de la seguridad es conseguir la convivencia pacífica. Lo que no es paz es que es impunidad, la impunidad con la que hoy Gustavo Petro atiende a todos estos criminales. Y ni qué decir de la negociación de paz. Se lo contamos a todos en esta visita a Washington. Sorprendidos los congresistas de ambos partidos con un gobierno, primero, que guarda silencio cómplice con los ataques a María Corina Meadows en esa materia. Segundo, que facilita la migración ilegal. Tercero, que ha disparado los cultivos de coca de 240.000 ya a 320.000. Y además, que es permisivo con un grupo terrorista que viola el cese al fuego en más de 694 veces y no hace nada. Vuelvo y repito, esta denuncia es clara y concreta. Y por eso, presidente, acaba de radicar una proposición para hacer un debate de materia de seguridad. Que venga y nos den cuentas de por qué están abandonando a los colombianos, por qué el Tren de Aragua ahora es el que domina la mayoría de los barrios urbanos de las ciudades principales, cómo es posible que Tuluá lo incendia una banda criminal y el gobierno no reacciona, que hay un paro armado en Chocó del ELN cuando acaban de prorrogar el cese y el gobierno prácticamente inane. Eso no lo podemos permitir. Así que, presidente, le agradezco esta oportunidad y hoy más que nunca necesitamos desenmascarar a Petro, a sus aliados, a los bandidos que hoy pretenden gobernar, porque lo que es evidente es que o paran este crecimiento de los grupos terroristas, criminales, organizaciones armadas, o puede ser muy tarde, en un par de años. Petro está creando un monstruo que de pronto se descuida y se lo come a él también.